Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre abordaje fisioterapéutico en lesiones de la región escápulo-humeral. Nuestro grupo está conformado por Andosilla Andrés, Chaquinga Silvia, Gaibor Rosa, García Lisbeth y Quintana Michelle. Vamos a comenzar hablando sobre el síndrome del latigazo. El síndrome del latigazo cervical es una lesión de la columna cervical. Esta se acontece generalmente tras la colisión de vehículos a motor. Al producirse una forzada extensión o flexión del cuello y una violenta oscilación de la cabeza de delante hacia atrás o de atrás hacia adelante, unido a movimientos de lateralidad y torsión forzada del cuello. Las lesiones que se pueden producir afectan a estructuras óseas, musculares, nerviosas, vasculares, articulares, ligamentosas, discales, medulares, cerebrales y viscerales. Mecanismo de lesión. El impacto empuja hacia adelante al vehículo y con él al tronco y los hombros del ocupante. Como la cabeza y el cuello están menos sujetos, por inercia aquella queda atrás un instante. Esto provoca la hiperextensión del cuello, pero inmediatamente después se adelanta con rapidez hasta la hiperflexión. Estos movimientos rápidos y forzados serían los responsables de las lesiones. Síntomas. Es frecuente que aparezca dolor cervical que se desplaza hacia la cabeza, los hombros o la espalda. También contractura muscular, dolor de cabeza, dificultad del movimiento, hormigueo por los brazos o en las manos, también mareos o inestabilidad y dolor en la mandíbula. Los síntomas más comunes son dolor y rigidez en el cuello, cefalea, vértigos, mareo, parestesias y dolor en los miembros superiores. También dificultad para dormir, problemas de concentración, alteraciones visuales y fatiga. Clasificación del síndrome del latigazo cervical. Grado 0. No existen molestias en el cuello y ausencia de signos físicos. Grado 1. Presentan dolor cervical con rigidez o molestias vagas y ausencia de signos físicos. Grado 2. Molestia cervical y signos osteomusculares y puntos dolorosos con movilidad normal. También podemos encontrar limitación del movimiento. Grado 3. Molestias cervicales y signos neurológicos, como la disminución o ausencia de reflejos tendinosos profundos, parestesias en una o ambas extremidades superiores, irradiadas hasta los dedos y déficit sensorial o debilidad. Grado 4. Molestias cervicales y presencia de fractura y luxaciones vertebrales. Pruebas manuales. Prueba de Soto-Hall. El paciente se encuentra en decúbito supino. El fisioterapeuta en bipedestación a un lado del paciente. El fisioterapeuta apoya una mano en el esternón del paciente y le solicita al paciente que levante la cabeza para intentar unir el mentón con el esternón. Posteriormente, el paciente con la otra mano fuerza la flexión de la columna cervical. El dolor en la nuca al elevar pasivamente la cabeza sugiere una enfermedad ósea ligamentosa en la zona cervical. Los dolores que aparecen durante la elevación activa de la cabeza indican un acortamiento de la musculatura cervical. Prueba de compresión de Jackson. El paciente se encuentra en sedestación, el fisioterapeuta en bipedestación detrás del paciente. El terapeuta va a colocar sus manos encima de la cabeza del paciente y llevar esta en inclinación lateral derecha e inclinación lateral izquierda. Una vez realizado este movimiento, en la inclinación lateral vamos a ejercer una fuerza de compresión hacia caudal sobre la columna vertebral. La fuerza de compresión produce aparición o aumento del dolor radicular. El dolor puede irradiarse hacia el brazo en caso de ser positivo. Prueba del ligamento alar. La posición del paciente es en sedestación, la posición del fisioterapeuta es en bipedestación al lado del paciente.
Test A. El fisioterapeuta coloca su dedo en contacto con la apófisis espinosa del axis y la otra mano se colocará sobre la parte superior de la cabeza. Inclinaremos la cabeza a ambos lados manteniendo el dedo palpatorio en C2. La apófisis espinosa de C2 deberá moverse hacia el lado contrario de la inclinación. En caso de que no exista una rotación asociada con la inclinación, implica que la estabilidad constante de los ligamentos alares es insuficiente. Test B. El fisioterapeuta coloca una toma fija en la apófisis espinosa del axis haciendo una pinza con el primer y segundo dedo de nuestra mano. La otra mano se coloca sobre la parte superior de la cabeza. Determinaremos si es posible inclinar la cabeza sin rotar la C2. Si no hay capacidad para inclinar la cabeza estabilizando, C2 indica una buena estabilidad de la columna cervical superior por parte de los ligamentos alares. Si se puede inclinar manteniendo fija C2, indicaría hipermovilidad de la columna cervical superior. Prueba del ligamento transverso. El paciente se encuentra en sedestación, el fisioterapeuta se encuentra en bipedestación al lado del paciente. El fisioterapeuta realizará una toma en la parte posterior del axis. Y con la otra estabilizará la cabeza del paciente. Se solicita al paciente que vaya activamente a la posición en la que presenta síntomas y en esta posición, manteniéndola, el fisioterapeuta realizará un empuje a ventral del axis. Si se alinean los síntomas del paciente, se considera positivo el test e indica que podría haber una lesión del ligamento transverso. Exámenes de imagenología. Actualmente, el método clásico de diagnóstico por la imagen es la radiografía. Otras pruebas que se pueden realizar son la resonancia magnética y la tomografía. Se deben usar para excluir fracturas o subluxaciones. Con la resonancia magnética se pueden ver hernias discales, lesiones óseas, lesiones ligamentosas. Generalmente no hay motivo para solicitar en grado 1 y 2 ni tomografía ni resonancia magnética. Solo en caso de grado 3 o dudas razonables en la evolución o por persistencia de síntomas sin evolución hacia la curación, se podría solicitar resonancia magnética o tomografía para evaluar correctamente los síntomas del paciente. Aquí tenemos un corte sagital por resonancia magnética que pone de manifiesto una voluminosa hernia discal aguda en el espacio intervertebral entre la quinta y sexta vértebra cervical. Aquí tenemos una radiografía o RX lateral de la columna cervical que muestra con la flecha la fractura de un fragmento vertebral y con el asterisco la inflamación de tejidos blandos. En esta otra imagen podemos observar una RX lateral de la columna cervical que muestra rectificación. Manejo médico. El tratamiento general consiste en la aplicación de un tratamiento farmacológico mediante antiinflamatorios y relajantes musculares para reducir la inflamación y el dolor, acompañados de una inmovilización de la columna cervical y reposo. Se recomienda el uso de collarín cervical con el objetivo de disminuir la movilidad cervical y aliviar el dolor. En caso de tener un grado 4 de lesión, se puede necesitar tratamiento quirúrgico. Manejo fisioterapéutico. En la fase aguda, que dura hasta el día 10 aproximadamente, aplicamos hielo durante 12 o 15 minutos. Le solicitamos al paciente que utilice órtesis cervical solo 48 o 72 horas. Después, iniciamos con el ejercicio de flexibilización en flexión anterior de cuello del paciente, para lo cual le solicitamos al paciente flexionar la cabeza hacia adelante hasta que la barbilla conecte con el esternón y volver a la posición inicial. Le pedimos realizar una serie de 10 repeticiones. Continuamos con el ejercicio de flexibilización en rotación de cuello. Le pedimos al paciente girar la cabeza hacia un lado, llevando la nariz hacia el hombro, sin elevar los hombros. Mantener la posición de 6 a 10 segundos y repetir el ejercicio hacia el lado contrario,
Le solicitamos que realice una serie de 10 repeticiones. Ejercicio flexibilizante en inclinación cervical con solicitación de las aferencias visuales. Para esto, el paciente escogerá en la pared un punto de referencia y debe inclinar la cabeza hacia un lado llevando la oreja hacia el hombro sin dejar de mirar el punto de referencia. Mantener la posición de 6 a 10 segundos y volver a la posición inicial, y le solicitamos que realice una serie de 10 repeticiones. Ejercicio flexibilizante de la columna cérvico-dorsal con elevación y descenso de hombros. Le solicitamos al paciente que eleve ambos hombros a la vez y descienda siguiendo un ritmo lento. Le pedimos que realice una serie de 10 repeticiones. Ejercicio flexibilizante de circunducción de hombros. Le solicitamos al paciente realizar círculos hacia adelante con ambos hombros a la vez, siguiendo un ritmo lento. Repetir el ejercicio dirigiendo el movimiento de circunducción de los hombros hacia atrás y le pedimos realizar una serie de 10 repeticiones. Continuamos con los ejercicios isométricos. Comenzamos con ejercicios de tonificación mediante isométrico en flexión. Le solicitamos al paciente que coloque la mano en la frente para hacer una presión en su frente contra la mano. Mantenemos el ejercicio durante 6 a 10 segundos y descansamos. Le pedimos que realice una serie de 10 repeticiones. Ejercicio isométrico en inclinación lateral. Le solicitamos al paciente que coloque su mano a un lado de su cabeza para hacer una presión lateral de la cabeza contra la mano, simulando una inclinación lateral. Mantenemos el ejercicio durante 6 a 10 segundos. Cambiamos la mano para realizar la contracción lateral hacia el lado contrario. Le pedimos que realice una serie de 10 repeticiones. Continuamos con el ejercicio isométrico en rotación. Le solicitamos al paciente que coloque su mano a un lado de su cabeza para hacer una presión contra la mano, simulando una rotación. Mantenemos el ejercicio durante 6 a 10 segundos y descansamos. Cambiamos de mano para realizar la rotación hacia el lado contrario. Le pedimos que realice una serie de 10 repeticiones. En la fase subaguda, desde el día 10 hasta el alta de fisioterapia. Vamos a aumentar la actividad y continuar con los ejercicios isométricos. Fractura de odontoides. Es una lesión traumática frecuente y delicada de la columna cervical alta. Suele representar entre el 10 y 19% de todas las fracturas acaecidas a este nivel. Es un tipo de fractura que puede producir la muerte por cizallamiento medular o graves lesiones neurológicas. Suele ocurrir en dos grupos etarios, principalmente en pacientes jóvenes de 20 a 30 años debido a accidentes automovilísticos, o en pacientes ancianos de 70 a 80 años por caídas de su propia altura. El mecanismo de lesión se suele dar principalmente por una hiperextensión de la columna cervical, aunque también puede ocurrir con una hiperflexión de la columna cervical. Entre los signos y síntomas encontramos cervicalgia, impotencia funcional para los movimientos de la cabeza. El paciente suele presentarse sujetándose la cabeza. Incluso puede haber presencia de síntomas neurológicos como mielopatía o parestesias. Estudios imagenológicos. El diagnóstico de las fracturas de la odontoide se basa en una buena exploración radiográfica. En 1974, Anderson y D. Alonso clasificaron a la fractura de odontoides en 3 categorías: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La radiografía y la tomografía axial computarizada nos permiten visualizar mucho mejor este tipo de fracturas. La fractura tipo 1 se caracteriza por ser una fractura con un trazo oblicuo en la porción más superior del odontoides. La tipo 2 es una fractura en la base del diente, en la unión con el cuerpo del axis. La tipo 3 es una fractura extendida en el cuerpo del axis, con posibilidad de compromiso de la articulación atlantoaxial. Tratamiento médico. Las fracturas de odontoides tipo 1 y tipo 3 se tratan de manera conservadora, con inmovilización cérvico-torácica del tipo SOMI.
y las fracturas de odontoides tipo 2 se tratan de manera quirúrgica. Tratamiento fisioterapéutico. El objetivo será reforzar, fortalecer la musculatura cervical y mejorar la movilidad articular. En una primera fase podemos realizar ejercicios pasivos, masajes cervicales para liberar las tensiones musculares, además de utilizar compresas calientes y magnetoterapia en modo pulsátil. En la segunda fase del tratamiento comenzaremos a realizar movimientos activos y en una tercera fase comenzaremos a realizar ejercicios isométricos que nos ayuden a fortalecer la musculatura con la utilización de una pelota o de una liga. A continuación tenemos el síndrome del manguito rotador. El concepto del síndrome del manguito rotador es una inflamación de los tendones que conectan los músculos y los huesos del hombro. Estará compuesto por 4 músculos, que es el músculo subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. La inflamación de estos desestabiliza la articulación glenumeral, la cual está sometida a diferentes tensiones en una actividad. De ahí vamos a hablar acerca del mecanismo de lesión del manguito del rotador. El manguito rotador, al formarse por sus 4 músculos, suele afectarse en los puntos de inserción en el húmero. Esta afectación se puede dar de manera aguda por traumatismos, caídas, golpes, luxaciones e hiperextensión, provocando la rotura del tendón. Entonces, generalmente existe la rotura en el músculo supraespinoso. Otra manera de la que se puede presentar una afectación es de manera crónica. Esta se produce por una larga fricción en el arco coracoacromial y los tendones del manguito rotador. Estos factores se encargan de la aparición de la patología del manguito rotador. Entonces tendremos 2 mecanismos de lesión que son los intrínsecos y extrínsecos. En los factores intrínsecos vamos a tener los cambios degenerativos. A partir de los 40 años, las lesiones del manguito rotador se dan por factores relacionados a la degeneración de sus estructuras, como la falta de irrigación tendinosa, una superficie articular más delgada y menos uniforme, superficie bursal debilitada, y esto significa que no tendrá la capacidad de soportar mucha fuerza de tensión, teniendo como consecuencia la ruptura del tendinoso. Vamos a tener la debilidad muscular. Esta debilidad muscular por lo general se da en el tendón del músculo del supraespinoso por una sobrecarga que supera su capacidad de regeneración. Esto genera debilidad en el músculo, provocando la pérdida de estabilidad del manguito rotador. Por ende, se da una elevación de la cabeza humeral. De ahí vamos a tener lo que son los cambios estructurales. Estos se podrán dar cambios a nivel histológico que representan una tendinopatía o una tendinopatía degenerativa, llevando a la ruptura del tendón de manera parcial, con un espesor total o masivo. La reacción que tendrá el tendón a la carga, a la tracción y movimiento tiene como resultados cambios de matriz extracelular desorganizada como reacción inflamatoria, y estos cambios sin tratarse evolucionan a cambios celulares. De ahí vamos a tener los factores extrínsecos. Estos se darán por tensión, que aquí existirán microtraumatismos que serán repetidos durante la fase de deceleración, y este proceso produce una sobrecarga excéntrica del manguito rotador. Aparecerán desgarros en la cara inferior del manguito provocando lesiones complejas en el rodete de la inserción del bíceps. Vamos a tener los traumatismos agudos. Estos procesos se darán posteriores a traumatismos de alta tensión o en deportes de contacto. Tendremos como mecanismos más frecuentes la aducción forzada y la abducción activa como resistencia. Listo. En el diagnóstico vamos a proceder a realizar una historia clínica, detallada, como una evaluación física completa, que nos sirve en sí para la obtención de características que nos generen una idea del panorama en sí que se puede presentar. Procederemos a observar signos, síntomas que puede remitir el paciente. Entonces, los signos y síntomas del síndrome del manguito rotador es dolor en la cara anterior y lateral del hombro, dolor profundo en el hombro, se presenta de manera aguda o en ocasiones será ligero, dificultad al realizar movimientos de abducción, flexión, elevación, debilidad del hombro, ligera rigidez para elevar el hombro. Esos serían los signos y síntomas. De ahí tendremos lo que son los exámenes de imagenología. En las pruebas de imagen tienen un papel importante sí, para el diagnóstico. En este caso, en el método de imagen más utilizado es la radiografía convencional, porque por lo general es suficiente para un diagnóstico. Para diagnósticos más exactos o que tengan una mayor dificultad, se realizará una resonancia magnética o ultrasonido. En la radiografía
Este método de imagen, que sería la radiografía simple, ayudará a evaluar estructuras involucradas en la patogénesis del síndrome del manguito rotador. Estas podrán ser extrínsecas o intrínsecas. Por estas se podrán observar alteraciones como osteocitos marginales o anterolaterales del acromión. En las radiografías AP, como rotación interna y rotación externa, permitirán evaluar la presencia de calcificaciones del manguito rotador. En la ultrasonografía, evaluará tejidos blandos. De esta manera brindará un detalle anatómico en buenas condiciones, una visualización multiplanar y en tiempo real. Valorará de una forma estática y dinámica, consiguiendo dar un buen diagnóstico. En la resonancia magnética, y con este método de imagen se podrá identificar el tipo de ruptura, la retracción y la calidad muscular, como por ejemplo el tendón del supraespinoso y el infraespinoso. Se valora de mejor manera en la proyección coronal oblicua en T2. De esta forma se pondrá de manifiesto un tendón denso y robusto, teniendo capas paralelas y delgadas. Estas serán orientadas desde el músculo hacia la tuberosidad en las imágenes en T1. Y la artrografía, que este es un tipo de método invasivo. De esta manera presenta un pequeño riesgo de producir una infección, pero servirá para valorar si el manguito rotador presenta una ruptura, tendrá una curva de aprendizaje corta, requiriendo infiltrar el hombro, introduciendo un contraste y después haciendo los rayos X. Observaremos si existe o no una rotura. En caso de que exista, se medirá el tamaño de la rotura. Tendremos las técnicas manuales, donde comenzaremos con la maniobra de AP superior. Aquí el paciente se encontrará en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. Aquí el fisioterapeuta pedirá al paciente que lleve su mano en la escápula contralateral con movimiento de abducción y rotación interna. Si el paciente refiere dolor en la cara superior del hombro, la prueba resultará positiva. La segunda prueba es la maniobra de AP inferior, en la que el paciente se encontrará en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación. El fisioterapeuta pedirá al paciente que lleve su mano en un ángulo inferior de la escápula contralateral con movimiento de abducción y rotación interna. Si el paciente refiere dolor, la prueba resultará positiva. La tercera prueba es la prueba de Jobs, la cual el paciente se encuentra en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación posterior al paciente. Aquí el fisioterapeuta deberá colocar los hombros del paciente en abducción de 90 grados en rotación interna, flexionándola horizontalmente a 30 grados, los antebrazos en pronación y los pulgares en dirección caudal. Posterior, el fisioterapeuta colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y solicitará al paciente que mantenga esta posición mientras ejerce una fuerza descendente. Si refiere dolor, será positivo o una incapacidad. De aquí vamos a tener lo que es el manejo fisioterapéutico con su tratamiento, el cual, bueno, como sabemos, vamos a intentar tratar el síndrome del manguito rotador. Lo dividiremos en objetivos generales, que será eliminar el dolor y la inflamación, restableciendo la funcionalidad, mejorar el equilibrio muscular y evitar la atrofia muscular. Lo dividiremos en tres fases. Cada fase tendrá un objetivo, proceso y un tiempo. Variarán los objetivos dependiendo de los avances que se tengan. Por ejemplo, en la primera fase, los objetivos serán mantener el proceso de reparación, aumentar el progreso de rango, reducir síntomas. El proceso se dará por la utilización de corrientes TENS, movilización de partes blandas, utilización de gel frío como analgésico. El tiempo estará dado entre 4 a 8 días, en la que realizaremos ejercicios pasivos, como flexión, extensión, rotación interna y externa, y de 7 a 10 días que se continuar los ejercicios, utilizando una progresión a ejercicios isométricos y realizando flexión y abducción. La segunda fase tendrá como objetivos permitir el proceso de curación, mejorar la estabilidad dinámica del hombro, como generalmente, con procesos de movilidad pasiva, movilidad activa, contracciones isométricas. El tiempo del estado desde la tercera a la cuarta semana, y la tercera fase en objetivos de movilidad activa completa, conservar el estado de movilidad completa, recuperar gradualmente la potencia y fuerza. Este estará en tiempos de la séptima semana a la 13, y en la semana 14 ya mantener una rutina y una progresión de los ejercicios anteriores. Ahora vamos a hablar acerca de la luxación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es parte de un complejo sistema de articulaciones, 5 en total, que conforman el movimiento general de la articulación del hombro
que como ya sabemos es la de mayor movilidad del cuerpo humano. ¿Qué es la luxación acromioclavicular? La luxación acromioclavicular, como su nombre lo dice, es la luxación entre el acromión y la clavícula. El esguince acromioclavicular consiste en una lesión habitualmente traumática de la articulación forzada por la parte más distal de la clavícula, a nivel de la articulación con el acromión, que forman parte de la escápula. Esta articulación está reforzada por una serie de ligamentos denominados ligamentos coracoclaviculares y el ligamento o cápsula acromioclavicular. Para que exista un deslizamiento de la clavícula, es indispensable que los ligamentos sufran una rotura en mayor o menor cuantía. Las luxaciones acromioclaviculares pueden producirse por un traumatismo directo sobre el hombro o por un traumatismo indirecto sobre el codo o la mano. En este caso, al caer sobre el brazo en abducción, la clavícula hace palanca sobre la primera costilla y rompe los ligamentos coracoclaviculares. Los signos y síntomas son dolor a la palpación, deformidad evidente cuando hay separación completa, dolor localizado en la articulación, aumento del volumen en la parte superior del hombro. Clasificación de la luxación acromioclavicular. El grado 1 resulta de una fuerza leve que provoca el desgarro de solo unas pocas fibras del ligamento acromioclavicular y la cápsula. No hay inestabilidad de la articulación. El grado 2 es causado por la fuerza moderada, con rotura de la cápsula y ligamento acromioclavicular. Esta lesión a menudo causa una subluxación, una dislocación parcial o incompleta. Los ligamentos coracoclaviculares no se rompen. En el grado 3 resulta de una fuerza severa que rompe los ligamentos acromioclavicular y coracoclavicular, produciendo una luxación de la articulación acromioclavicular. El tipo 4 es una luxación posterior del extremo distal de la clavícula. El tipo 5 es una forma más severa del tipo 3, con rotura de la fascia deltotrapecial. El tipo 6 son muy raras. La clavícula se luxa en posición inferior y queda alojada en posición subcoracoidea. Valoración clínica. El paciente debe explorarse en bipedestación o en sedestación, dejar caer el miembro superior. Esta posición somete a la tensión de la articulación acromioclavicular y acentúa la deformidad. El rasgo anatómico es el descenso del hombro y del brazo. Valoración clínica. Palpación acromioclavicular. El examinador ejerce una presión ligera sobre la articulación acromioclavicular. Se considera una prueba positiva si el paciente refiere dolor en esta articulación. Es útil en luxaciones acromioclaviculares de grado bajo. El signo de la falsa charreta, que es una prominencia no siempre evidente. Para que se manifieste suele ser necesario que el paciente levante un objeto en cada mano y se evidencie la prominencia. Signo de la tecla. Es cuando el deprimir la prominencia desaparece, reapareciendo al soltar la clavícula. En la inspección, en la articulación acromioclavicular lesionada puede aparecer una protrusión de la piel que cubre la clavícula distal. El rango de movilidad del hombro puede estar limitado o desencadenar dolor a la palpación sobre la articulación acromioclavicular. Pruebas de imagenología. La radiografía siempre es útil para establecer un diagnóstico y clasificar la luxación acromioclavicular. La radiografía de frente no es la mejor proyección porque la articulación se observa sobrepenetrada y oblicua. La proyección en zanca es la más apropiada. También la proyección axilar es buena para observar los desplazamientos en el plano horizontal. El tratamiento fisioterapéutico. El tratamiento de las luxaciones varía según sean completas o incompletas, y esto se desprende perfectamente de su anatomía patológica. En las incompletas, cuando se nota una ligera saliencia en la extremidad externa de la clavícula, que se observa al comprimir como tecla de piano, es suficiente con 1 semana o 2 de inmovilización y después masajes, con lo cual se obtiene la recuperación funcional sin dolor de los movimientos del hombro. Las de tipo 1 y 2 se tratan sintomáticamente con hielo, antiinflamatorios y un cabestrillo para la comodidad del paciente. Se propone la movilidad precoz. El paciente puede volver a sus actividades normales en poco tiempo. Generalmente no presentan complicaciones.
El tratamiento postoperatorio. Cuando se trata de una luxación completa, la conducta a seguir es la quirúrgica. Como las suturas se realizan con materiales firmes y fuertes, nos encontramos ante la posibilidad de efectuar una pronta movilidad pasiva y de encarar la rehabilitación del paciente en forma rápida y prematura. Desde la semana 0 a la 2, reposo con cabestrillo. Trabajo isométrico muscular. De la semana 2 a la 3, ejercicios pasivos, pendulares y rotaciones del hombro. Trabajo isotónico del codo. De la semana 3 a la 4, ejercicios isotónicos activos y progresivos de aducción, abducción, rotaciones y de flexión y extensión. De la semana 4 a la 6, aumento progresivo de la movilidad activa hasta los 90 grados, alcanzar con la mano la nuca y con el pulgar la zona lumbar. De la semana 6 a la 8, movilidad activa, por encima de los 90 grados, alcanzar con la mano la coronilla y con el pulgar el ángulo inferior de la escápula. Comenzar con los ejercicios con carga de peso progresivo. De la semana 8 a la 10, ejercicios con carga por encima de los 90 grados, deportes no de contacto. Y de la semana 10 a la 12ª, fuerza y movilidad equiparable al lado contralateral, deportes de contacto. La clavícula es un hueso largo, tiene una forma de S desde una vista superior, es un protector óseo del plexo braquial y de los vasos yugulares y subclavios. Es una fractura del hueso que conecta el esternón y el hombro. Mecanismo de lesión. Tenemos dos formas, de una forma directa e indirecta. En el caso de ser directa, hay una lesión directa sobre la clavícula. También puede darse por actividades deportivas. En el caso de ser indirecta, se va a dar una caída de lado sobre el hombro. Se exageran las incurvaciones claviculares y una vez vencida su capacidad de flexión, se va a producir la fractura. Caída apoyando la mano con el miembro en hiperextensión y una ligera abducción. Clasificación de Ullmann. Tenemos 3 grupos. En el grupo 1 tenemos fracturas del tercio medial, grupo 2 fracturas del tercio lateral y el grupo 3 fracturas del tercio proximal. En lo que corresponde de tipo 1 del tercio medio se va a dar entre el ligamento conoides y el borde externo del ligamento costoclavicular. Del tipo 2, tercio distal, este se va a subdividir en 3. Tenemos 2A sin compromiso de ligamentos, 2B ligamento coracoclavicular dañado y en la 2C fractura de unión en acromio clavicular. Y en las de tipo 3, que corresponde al tercio proximal, entre el borde externo del ligamento costoclavicular y el esternón. Diagnóstico. En este caso, el paciente va a presentar dolor, impotencia funcional y hay ocasiones en las que va a presentar una simetría de movilidad anormal. Va a acudir con una actitud antialérgica con el brazo pegado al cuerpo en aducción y sujeto por el miembro contralateral. Signos y síntomas. El paciente va a presentar dolor, impotencia funcional, hematoma, edema o hinchazón. Va a haber un aumento de la sensibilidad sobre la clavícula, rigidez o incapacidad para mover el hombro, protuberancia del hombro o cerca de él. Presenta una deformidad en el hombro. Estudios radiológicos. En una proyección antero-posterior vamos a poder observar. En la primera imagen vamos a poder observar una fractura diaficiaria, mientras que en la segunda vamos a poder observar una fractura del extremo distal. Tratamiento médico y quirúrgico. En el caso del tratamiento médico vamos a utilizar un vendaje en 8. Se protege con un almohadillado de algodón la cara anterior de cada hombro y se extiende el hueco axilar del paciente, que debe estar sentado. El médico se va a ubicar detrás de él y coloca la rodilla entre sus escápulas. En esta posición se va a colocar el vendaje en 8, cruzando entre las escápulas en cada vuelta la tracción ejercida por la venda y hay que tener cuidado de no comprimir los vasos axilares. Mientras que en el tratamiento quirúrgico vamos a utilizar la fijación con placas atornilladas, que consiste en la reducción abierta de la fractura y la fijación interna de la misma con una placa atornillada. También tenemos la placa de comprensión. Una vez que la placa se haya centrado en el lugar de la fractura, debe fijarse
el hueso de la manera más habitual. Esta placa va a disponer de orificios para las agujas de Kirchner, que van a ayudar a facilitar la fijación de los orificios que puedan actuar como orificio de adaptación para facilitar la colocación de placa. Tratamiento fisioterapéutico. Los objetivos: aliviar el dolor y el edema que presenta el paciente, aumentar la amplitud articular, incrementar la movilidad del brazo y hombro, evitar adherencias y restricciones en la fascia. Vamos a utilizar hielo y electroterapia como el TENS. En los ejercicios tenemos movilidad con peso muerto. Vamos a realizar el ejercicio en series de 1 minuto. Movilidad con venda asistida. Realizaremos 3 series de 10 movimientos. Movilidad asistida resistida con venda. Realizaremos 3 series de 20 repeticiones. Extensión de brazos de 2 a 3 segundos. 3 series de 15 repeticiones. En la flexión anterior realizaremos 3 series de 12 repeticiones. Variante con rotación externa, 3 series de 12 repeticiones.